Hoy vamos a realizar, o voy a realizar también dos tipos de galletas. Una que es muy conocida por todos, lógicamente que las de avena también son muy conocidas, pero las que voy a realizar hoy, en la primera se llaman los panderos, los famosos panderos o polvorosas, que es una galleta que va con base o a base de harinas, eh, tanto harina de trigo como maicena o fécula de maíz, donde predomina en su gran cantidad o en su mayoría de cantidad la fécula de maíz o la maicena. Entonces vamos a realizar esa que eh, lleva entonces harina de trigo, lleva maicena, lleva huevos, lleva margarina, azúcar en polvo o pulverizada, que es lo mismo, lleva polvo de hornear y lleva esencia de vainilla. Si ustedes gustan, le pueden agregar esencia de hinojo también para que les quede lógicamente con ese aroma de hinojo que es como el sabor característico como tal del pandero. Y seguida o como segunda vamos a hacer unas galletas de boquilla. Esas galletas de boquilla entonces lleva harina, lleva azúcar en polvo, lleva harina 400, azúcar en polvo 160, margarina 270 y 4 claras de huevo. Y las formulaciones de hoy también las voy a desglosar. La primera, por ejemplo, la de los panderos, la que ustedes tienen allá que dice que harina 1000 gramos, huevos 15 unidades, maicena 1000 gramos, margarina 800, azúcar en polvo 600, polvo de hornear 10 y esencia de hinojo o esencia de vainilla. Yo la voy a dividir nuevamente por 4, o sea, voy a hacer la muy mínima cantidad o en muy mínima cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer harina 250, huevos voy a trabajar sobre 3 huevos, maicena voy a trabajar sobre 250 gramos, margarina voy a trabajar sobre 200 gramos, azúcar en polvo voy a trabajar sobre 150 gramos y voy a utilizar 3 gramos de polvo de hornear y esencia de vainilla, la cantidad necesaria o al gusto. Bueno, entonces voy a iniciar con la de los panderos, la harina, tengo la maicena, la azúcar en polvo, margarina, tengo el polvo de hornear y esencia de vainilla. Voy a ir a echarme la jugadita en las manos para iniciar o para dar inicio. Y vamos a iniciar entonces con los famosos panderos. Lógicamente tenemos que tener todos los ingredientes, que la pesada, o sea, que los gramajes sean exactos. No nos podemos ir ni 10 gramos arriba ni 10 gramos abajo. Tiene que ser muy exacta siempre la pesada para que nuestra formulación, lógicamente, no se desbalancee y nos salga como queremos que nos salga, o sea, que se logre el objetivo como tal. Entonces, como les decía, ya tengo los ingredientes. Voy a iniciar, como les explicaba ayer, siempre cremando la margarina con el azúcar para después agregar los restantes de ingredientes. Entonces voy a colocar acá la margarina y voy a colocar el azúcar en polvo. Ayer trabajamos con azúcar refinada o azúcar granulada que conocemos. Hoy vamos a trabajar con azúcar en polvo. Y voy a entonces a iniciar con la mezcla. Voy a colocar el trapito ahí que siempre coloco para que no se genere bulla y lógicamente nos deje escuchar bien. Entonces mezclamos bien hasta que el azúcar y la margarina se unifiquen, que nos quede como un betún, como una cremita. Los panderos todos ustedes los conocen, yo sé que los han comido, saben cuáles son. Entonces, vea, ya tengo la mezcla hecha. Y ahí entonces le voy a agregar las harinas, que en este caso entonces es harina de trigo. Voy a mezclarla un poquitico.
y le voy a agregar la maicena o fécula de maíz. Vamos mezclando bien hasta que se incorporen todos los ingredientes, que se nos vaya formando como la masita, se vaya unificando. Lógicamente ahí está seco, ¿no? Porque no le hemos agregado nada de húmedos. Lo único que le agregamos de húmedo es la margarina, pero como es en muy poca cantidad, predominan las harinas. O sea, predomina la harina y predomina la fécula y lógicamente el azúcar, que es azúcar en polvo, que pues lógicamente hace una función como si fuese harina también. Entonces ya la tengo bien mezcladita, ya tengo la mezcla hecha, entonces voy a agregar los huevos. Uno, dos, entonces ya agregué tres huevos. Entonces ahí sí comenzamos a mezclar o mezclamos bien para que se nos vuelva la mezcla lógicamente húmeda. Hay que tener cuidado en el momento de la mezclada, porque cuando los huevos son demasiado grandes, entonces se desbalancea la formulación fácil. En este caso me quedó muy blandita, porque los huevos que yo compro o los que utilizo son muy grandes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lógicamente le voy a agregar ahorita un poquito más de harina para que me seque. Pero entonces lo ideal es que eso no suceda, que no nos pase eso. Voy a agregarle entonces el polvo de hornear, que son 3 gramos. Y le voy a agregar un chorrito de vainilla. Y le voy a agregar un poquitico de esencia de hinojo, pero muy poquita. Y voy mezclando nuevamente. Y como ya les dije, entonces le voy a agregar un poquitico más de harina porque los huevos demasiado grandes y se me mojó. Pero pues lo ideal es que eso no suceda, ¿no?
Bueno, ya de aquí entonces la voy a colocar aquí sobre mi mesa para trabajarla ahí. Ahí saca el tarro. Vamos a pegar. ¿No? Sí, saque unas 2 cucharadas grandes. Bueno, entonces el mismo ejercicio que hicimos ayer, hay que ir agregando harina aquí sobre la mesa para secarla. Y con un poquito de harina también nos secamos las manos, el mismo ejercicio que hicimos ayer y que ya de pronto ustedes lo vivieron cuando hicieron sus galletas allá. Bueno, listo, entonces ya tengo ahí mi masa, se me dificultó un poquitico por lo que me quedó muy mojada, entonces me tocó agregarle 2 veces harina. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a dividir en dos, la divido en dos, voy a hacer un tubito, cilindro, y la idea es que nos quede del mismo grosor todo, que nos quede el mismo grosor. Ahora, con el cuchillo lo voy a pegar para aplastarlo, para bajarlo. Y al mismo tiempo lo voy a emparejar, que quede bien bonito. Voy a pasarle un poquitico el rodillo, tratar de bajarlo un poquitico más. Listo, entonces ahora antes de empezar a cortar, voy a traer la lata para donde los voy a ir colocando.
Y la idea es que voy a ir cortando mis panderitos y me deben quedar como un rombito, como un rombo. Y ahí si quieren ustedes le pegan una marcadita con el cuchillo encima, como para hacerle una figurita. La idea es que nos quede así, un rombito. Ya ustedes mirándolos se acuerdan de los panderos que nos venden en las panaderías. Bueno, entonces ya hice uno. Ahora voy a estirar la siguiente masa para sacar los otros. Bueno, listo. Entonces ya tengo los panderos listos para llevarlos al horno. Se llevan 20 minuticos a 160, 170, no los 180. 160, 170 en el horno. La idea es que sequen y él queda lógicamente como una polvorosa, por eso se llaman panderos o polvorosas. Ahora vamos a hacer seguido la segunda formulación, que son galletas de boquilla. ¿Por qué se llaman galletas de boquilla? Porque toca trabajarlas en una manga y lógicamente con una boquilla para que nos quede como una roseta. Pero si ustedes no tienen manga o boquilla, no se preocupen que yo ahorita les digo cómo la pueden hacer o qué hay que hacerle. Bueno, entonces para ella necesito harina, voy a hacer la mitad, o sea que la formulación que ustedes tienen allá dice que 400 gramos, yo voy a hacer la mitad, o sea, harina, 200 gramos, azúcar en polvo tengo 80 gramos, claras de huevo tengo dos claras de huevo y tengo 135 gramos de margarina. ¿Qué voy a hacer inicialmente? Dice que la margarina es fundida. ¿Qué es fundida? O sea, hay que calentarla. O sea, la voy a llevar un minuto al microondas, de pronto menos, por ahí 40 segundos, y entonces ya regreso para iniciar con el proceso del moje. Esto es muy fácil. Arranca uno por la margarina fundida, le agrega las harinas, o sea, la harina, le agrega el azúcar en polvo, mezcla y por último le agrega la clara de huevo y la vainilla. Hace una mezcla que nos quede uniforme y para sacarla en la boquilla, con la boquilla en la lata. Listo, voy a calentar esto entonces al microondas. Bueno, entonces vea, ya tengo aquí la mantequilla fundida, ya la pasé al microondas, 135 gramos porque voy a hacer la mitad de la formulación nomás. Le voy a agregar ahí entonces la harina.
Le voy a agregar el azúcar en polvo o azúcar pulverizada. Entonces ya tengo ahí eso, le voy a agregar un chorrito de vainilla y le voy a agregar las dos claras de huevo. Nos debe quedar una masa lógicamente suave, pero que no quede blandita. ¿Para qué? Para cuando la pasemos por la boquilla nos quede bonita. Yo hice la mitad de la formulación de la que ustedes tienen allá. Hay que mezclarla bien porque no nos puede quedar con grumos. Listo. Entonces, vea, debe quedar, en ese punto nos debe quedar. Ya las voy a echar en esta latica pequeña. Lógicamente no me van a caber ahí todas, pero voy adelantando mientras sale la otra lata, la donde tengo los panderos. Entonces, vea, esta es las famosas mangas, se llaman mangas pasteleras, son cónicas, y tengo aquí la boquilla. No sé si la visualizan bien, es una boquilla. Yo les decía ahorita, si no tienen manga, entonces sencillamente lo que ustedes van a hacer, las galletitas con la mano o con una cuchara. La cucharita, cogen un poquito y aquí en la palma de la mano, lógicamente con la mano limpia, van haciendo como una pepita, como una bolita, así. Ya cuando la tengan bien redondita, entonces la ponen en el molde, por decir algo, este es mi molde, la ponen en el molde, así que les queda amontonadita, y con la punta del dedito le hacen un hueco, tratan de hacerle un hueco para que les quede un hueco en el centro, pero es un hueco muy superficial, o sea, no le van a mandar el dedo completo, no, un huequito. Y con la misma cuchara entonces la emparejan. Entonces tengo mi manga acá. Listo, entonces tengo ya la mezcla, la masa, la galleta cruda, lógicamente, aquí en la manga, y voy a hacer mis galletitas. No hay que dejarlas, no hay que dejarlas muy pegadas porque ya se extienden.
Ya ellas se escurren un poco bastante, ¿no? Listo, entonces vea, deben quedar así rizaditas y con suficiente espacio acá, porque vuelvo y le digo, ellas se extienden un poco, se escurren. Si ustedes quieren también pues, hacer un huequito acá en el centro para que después se le pueda rellenar con algo.